La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos a Elia Isabel Ramírez Maya, investigadora de Causa en Común, organismo integrante del colectivo Fuiste Tú, con quien va a presentar, además de precisamente los propósitos del colectivo, los datos de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación de 2016 y de las dependencias que tienen la mayor cantidad de recursos por comprobar en relación al dinero total auditado. Muchísimas gracias, Elia Isabel, por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Pama, les saludamos desde Torreón, los micrófonos de Contextos. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de compartir con ustedes los resultados de este trabajo del colectivo Fuiste Tú. Ajá. Elizabeth, creo que es importante que pongamos un marco de referencia. ¿Cómo nace Fuiste Tú? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es el espíritu para integrarse en este colectivo? Mira, el objetivo por el cual nace Fuiste Tú es que está ampliamente documentado que del país existen una serie de irregularidades muy importantes en el ejercicio de los recursos públicos. Anualmente, la Auditoría Superior de la Federación genera más de 1,000 auditorías a todas estas dependencias que ejercen los recursos y hace una serie de observaciones sobre estas irregularidades. Pero nosotros los ciudadanos no tenemos capacidad para estar analizando más de 1,000 auditorías año con año. Lo que hace Fuiste Tú, es decir, tenemos toda esta información tan rica que no podemos explotar y que no nos permite conocer la cantidad enorme que hay de desvíos, de mal uso de los recursos públicos, y es necesario darlo a conocer. Uh-huh. Entonces, Fuiste Tú es un colectivo de 8 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Borde Político, Causa en Común, Data Cívica, Horizontal, Incorruptible, Integralia, Oxfam y Transparencia Mexicana, que tiene como fin analizar los resultados que nos ofrece la auditoría y darlos a conocer a toda la ciudadanía para que seamos capaces de saber cuáles son las dependencias que ejercen los recursos de forma adecuada con base en la normatividad aplicable a la materia y cuáles son aquellas que ejercen los recursos con irregularidades. Uh-huh. Me parece muy importante este doble objetivo, ¿no? Quiénes no y quiénes sí, porque casi siempre estamos con los ojos puestos en quiénes no y no reconocemos el trabajo de quienes sí. Así es. Tenemos que tener en cuenta que todos los funcionarios públicos y todas las dependencias están obligados a ejercer los recursos de manera eficaz, eficiente, honrada, transparente y demás, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, no todos lo hacen. Por ello es bueno reconocer a quienes sí están haciendo el trabajo como se debe, de acuerdo a nuestro artículo 134 constitucional. Claro. Entonces es bueno exponer también a aquellos que hacen bien su trabajo y obviamente también saber quiénes son los que están plagados de irregularidades. Claro. Porque esos nos afectan a todos como ciudadanía, porque estos recursos, debemos recordar, tienen que ser dedicados para satisfacer las necesidades más básicas que tenemos en el país. Y al estar plagados de irregularidades no se cumple el objetivo, por ejemplo, de generar mejor calidad de vida para toda la población. Uh-huh. Ahora, ustedes han hecho un listado, ¿no?, de las dependencias que preocupan en relación a la información y al manejo de los recursos públicos. ¿Quieres contarnos cuáles son estas? Claro que sí. Nada más te comento en términos generales que de acuerdo con los datos de la auditoría, nada más en 2016 se encontró que 95,570 millones de pesos fueron ejercidos con irregularidades en todo el país. Es un mundo de dinero. Muchísimo dinero. Uh-huh. Y más en la situación económica en la que nos encontramos, con tanto compromiso por deudas y demás. Sí, es realmente escandaloso esta cantidad de dinero que quién sabe qué ha sucedido con él. Uh-huh. Exacto. De estas dependencias que están ejerciendo los recursos con irregularidades, nosotros tenemos un ranking de 10 dependencias. Te voy a mencionar solamente 5, que son las más escandalosas. Y está el gobierno del estado de Chihuahua, con el financiamiento público local, al que le falta por comprobar 10,436 millones de pesos. Uh-huh. El gobierno del estado de Veracruz, en el tema de participaciones federales, que es el ramo 28, le falta por comprobar 7,458 millones de pesos. Uh-huh. El estado de Nuevo León, el gobierno del estado de Nuevo León, también en la parte del ramo 28, le falta por comprobar 5,823 millones de pesos. El gobierno del estado de Quintana Roo, también con las participaciones,
2.022 millones de pesos, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 1.792 millones. Ajá. ¿Qué ejercicio fue el que se revisó? 2016, la cuenta pública de 2016. Sí, es muy importante que no perdamos de vista, porque en algunas de estas entidades hubo cambio en las gubernaturas, en las administraciones estatales, y entonces, bueno, vienen arrastrando esta falta de transparencia de los recursos. Sí, no, el ejercicio es 2016, y ahí se revisaron a 1.879 auditorías que se hicieron en este año en todo el país para los recursos federales. Así es. Ajá. Ahora, ¿qué hace la Auditoría Superior de la Federación cuando conoce de estos casos? ¿Cuál es el procedimiento? Porque, bueno, conocer sí, pero puede ser que el dinero se haya ejercido desde otro ámbito que no era tal vez el que estaba etiquetado, o que no era tal vez al que estaba destinado, y que entonces realmente no haya una subejercicio o una desviación del recurso, sino un empleo distinto al recurso que se tenía. Sí, eso puede ser. Mira, nosotros en nuestras investigaciones, te voy a poner el ejemplo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, hemos detectado, por ejemplo, que muchas veces los recursos que se tienen que destinar para la compra de patrullas o para el mejor equipamiento de las policías locales se utiliza para comprar automóviles para los secretarios de los estados, ¿no? En lugar de utilizarlo para comprar patrullas, ese tipo de cuestiones. O muchas veces también lo que se hace es utilizar los recursos de los fondos para cubrir la nómina de toda la administración pública estatal, cuando se tiene que enfocar a otras cuestiones. Simplemente, aquí tenemos documentado el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que tiene como fin dirigir los recursos para generar mejores condiciones en agua potable, alcantarillado y drenaje en las zonas más rezagadas del país, que no se utilizó para esos fines. Y eso es realmente una carencia importante que pega a la sociedad que sufre esta situación de marginación en el país. Claro. Entonces, sí es importante ver lo que hace la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría lo que genera son una serie de recomendaciones que son como medidas correctivas y también, preventivas y otras correctivas. En las correctivas puede incluso ir al Ministerio Público y denunciar un acto que está por presunto delito, ¿no?, en el uso de los recursos públicos. Desafortunadamente esto es una situación muy extraña que sucede. Les comentaba, bueno, que a más de 1,000 auditorías se generan al año. Y creo que del año 2000 a la fecha, a 2016, se generaron alrededor de 16,000 auditorías. Y de estos casos que ellos encontraron, solamente en 400 ocasiones se ha ido al Ministerio Público a denunciar a algún funcionario público que haya hecho mal uso de los recursos. Que realmente es una cifra también escandalosa. Claro. Ahora, dime una cosa, Elia Isabel, ¿cómo se cruza la información que tienen las auditorías superiores de los estados con la información que tiene la Auditoría Superior de la Federación? Y te pregunto esto porque luego se ha sembrado una sombra de duda en torno al actuar de las auditorías estatales, sobre todo cuando los congresos han sido congresos dominados por el partido que ostenta el poder, y los nombramientos de los auditores han estado vinculados con el poder. Y lo que se duda es de la objetividad y de la imparcialidad. Ahí tenemos un problema importante, porque la Auditoría Superior de la Federación sí hace las observaciones, sí puede poner medidas de carácter correctivo, pero la cuestión es que las aplican a nivel local, no se pueden hacer a nivel federal, no tiene atribuciones para eso. De los órganos internos de control de las dependencias que incumplen son las encargadas de dar seguimiento a todas estas observaciones que hace la auditoría. Y ahí vemos muchas veces que no se cumple el propósito de generar realmente una corrección para que el uso del recurso público esté apegado a la ley. Y sí es un problema que estamos identificando en todo el país. Hay caminos, ¿no? O sea, o que se haya destinado el recurso para otra cosa, o que se devuelva el recurso, ¿cierto? Así es. Cuando la auditoría marca estas observaciones, lo que ellos dicen, bueno, tú hiciste mal uso de este recurso, lo que tienes que hacer ahora
es comprobar que realmente lo vas a utilizar para los fines para los que está destinado o tienes que reintegrarlo. Esas son las dos opciones que tendrían que seguir las autoridades locales, las dependencias. Pero, a ver, ¿no hay un daño ya cuando el recurso bajó tal vez con anterioridad, con meses inclusive, y que se regrese después de que no se ejerció, meses también posteriores, y que esto en algún momento dado, pues tú dices, bueno, y ese dinero pudo haber dado dividendos, o ese dinero pudo haber resuelto problemáticas sociales importantes? Entonces así ya hay un daño. ¿Es suficiente con que se devuelva? Mira, desde el momento en que ellos ya generan la observación, ya presumen un daño a la hacienda pública. Claro. Porque no se ejerció en donde se tenía que ejercer, y como bien mencionas, ese dinero incluso pudo haber generado intereses, ¿no? Exacto. Que también por las cantidades tan enormes de dinero que son intereses millonarios. Entonces ya se presume un daño ahí. Pero además el otro daño es que al no ejercerlo en las necesidades que estaban destinados, pues también hay un daño de carácter social que está pegándonos en el desarrollo de todo el país. Entonces sí hay un doble daño, llamémoslo así. El daño presupuestal, el daño financiero, pero aparte el daño que nos genera a todos los ciudadanos, porque no tenemos los beneficios que esperamos de esos recursos. Estamos platicando con Isabel Ramírez Maya, investigadora de Causa en Común, en relación, pues estos hallazgos, ya estos datos que nos está proporcionando ya el colectivo Fuiste Tú. Hay también una situación que tiene que ver con la impunidad. Pero antes de la impunidad, ¿estamos frente a casos de corrupción o a casos de ineficiencia? Pues mira, pueden ser de las dos partes, ¿no? Puede ser que sea una administración ineficiente, que no hace el uso adecuado de los recursos. Incluso algunas personas te pueden argumentar que es por ignorancia, ¿no? Que no haces el uso de los recursos conforme a la normatividad. Pero estamos de acuerdo que eso no es una excusa que se pueda permitir a ningún funcionario público. Exacto. Todos tienen que conocer la normatividad y aplicarla en el uso de los recursos públicos. Y además, pues obviamente también hay casos de corrupción, están muy documentados ya en otras áreas. Entonces sí es importante considerar que, pues sí, cualquiera que sea el motivo por el que está generando esta mala aplicación de los recursos, es caótico para el país que continuemos con esto, y por eso es necesario evidenciarlo para que como ciudadanía exijamos un buen uso de los recursos, que son de todos. Si el hallazgo que ustedes revelan es exclusivamente de la cuenta de 2016, ¿podemos inferir que este tipo de situaciones se presentó en las cuentas públicas de años anteriores? Así es. Desafortunadamente, como les mencionaba al principio, esta es una tendencia que hemos encontrado en todos los ejercicios de la cuenta pública. Y si hacemos un poco de memoria, cuando les mencionaba las dependencias o los fondos en los que están más irregularidades detectadas, tenemos, por ejemplo, el gasto federalizado contra esta cuestión de las participaciones. Claro. Que es una gran cantidad de recursos. Implican alrededor del 40% de los ingresos de cada uno de los estados del país. Imaginémonos la cantidad de dinero que está ahí, que muchas veces no se utiliza para los fines para los que están creados estos recursos. Y una vez que se revelan estos datos, ¿qué se hace con ellos? Y el gobierno entrante, ¿qué línea discursiva, pero sobre todo de acción, tendrá que seguir para que esto cada vez sea menos? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, como todo, es conocer la situación, tener un diagnóstico de cómo está la situación, y yo creo que para esto nos sirve Fuiste Tú. Todos los ciudadanos ya tenemos una herramienta para conocer cómo está el mal uso de los recursos. Una vez que ya tenemos este diagnóstico y que también nosotros como ciudadanos debemos exigir que se haga un buen uso de esto, el nuevo gobierno debe generar una serie de mecanismos para evitar que estas situaciones se sigan dando. Y en el documento que nosotros generamos, que ustedes pueden consultar en la página de Fuiste Tú, que si me permite se les voy a dar. Por favor. Es www.fuistetu.org. Tenemos ahí un resumen de todo el trabajo que se realizó y una serie de medidas que se tienen que tomar a nivel federal y también local para que esta situación ya no siga ocurriendo. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros mecanismos de control interno para que los funcionarios que están destinados al ejercicio de los recursos lo hagan de forma adecuada, conforme a la normatividad.
Y nosotros como ciudadanos también tenemos que exigir. Y para eso tenemos que tener herramientas, ¿no? Elementos, información. Y Fuiste Tú nos ayuda para eso. Muy bien, pues muy interesante. Y entonces la invitación a que el público ingrese al portal y revise lo que ustedes están haciendo. Así es. Esta información se va a ir actualizando cada que la Auditoría Superior de la Federación nos dé unos nuevos reportes. Esto va a suceder cada 4 meses. Entonces va a ser un ejercicio permanente en el que queremos ir demostrando que conforme pasa el tiempo cada vez son menos las instituciones y los montos cada vez son menores de los que se han hecho ejercicio de los recursos con irregularidad. Ojalá lo consigamos dentro de poco tiempo. Ojalá y que así sea. Muchísimas gracias, Elizabeth Ramírez Maya, investigadora de Causa en Común, organismo integrante del colectivo Fuiste Tú, por tu presencia aquí en Contextos. Gracias a ustedes. Muy buen día. Hasta luego. Buen día.